Londres, 1888. Una ciudad cubierta de niebla, faroles de gas que apenas iluminan las calles y un barrio donde la noche parece no terminar nunca. En ese lugar, entre callejones húmedos y tabernas oscuras, comenzó una serie de asesinatos tan brutales que el miedo se extendió por toda Inglaterra. Nadie vio al asesino con claridad. Nadie pudo detenerlo. Pero él parecía caminar entre la multitud como un fantasma. En cuestión de semanas, 5 mujeres fueron asesinadas con una violencia que dejó incluso a la policía victoriana sin palabras. La prensa lo bautizó con un nombre que aún hoy resuena en la historia criminal: Jack el Destripador. Y más de un siglo después, nadie sabe quién fue. Mi nombre, muy pocos lo conocen, pero la mayoría me llama el bibliotecario del misterio. En mi biblioteca guardo todos los enigmas que la historia nunca logró resolver. Acompáñame. Hoy abriremos el expediente de Jack el Destripador. Para entender este misterio, primero debemos viajar al Londres victoriano de finales del siglo XIX. En aquella época, la ciudad era el corazón de uno de los imperios más poderosos del mundo. El Imperio Británico dominaba territorios en todos los continentes. Pero, mientras el centro de Londres brillaba con riqueza y progreso, el East End contaba otra historia. Whitechapel, el barrio donde ocurrían los crímenes, era uno de los lugares más pobres de toda la ciudad. Calles estrechas, casas abarrotadas, miles de personas viviendo en pensiones miserables llamadas lodging houses, donde una cama podía alquilarse por unas pocas monedas. La pobreza era extrema. El alcohol, la violencia y el crimen eran parte del día a día. Muchas mujeres sobrevivían como podían, y la prostitución era una de las pocas opciones. Whitechapel era un lugar donde la policía apenas tenía control y donde alguien podría desaparecer en la oscuridad. Era el escenario perfecto para que naciera una leyenda criminal. Todo comenzó en el verano de 1888. El 31 de agosto, un trabajador que caminaba antes del amanecer encontró un cuerpo en Box Row. La víctima era Mary Ann Nichols. Su garganta había sido cortada y su abdomen brutalmente mutilado. La policía pensó que podría tratarse de un crimen aislado, pero apenas 8 días después, el 8 de septiembre, apareció otro cuerpo. Esta vez, en el patio trasero de una casa en Hanbury Street. La víctima, Annie Chapman. Las heridas eran casi idénticas. Garganta cortada, mutilaciones en el abdomen. Ahora, la policía estaba segura. Había un asesino suelto en Whitechapel. Y no había terminado. El 30 de septiembre de 1888, Londres despertó con una noticia aún más aterradora. Durante la misma noche, habían aparecido 2 cuerpos. La primera víctima fue Elizabeth Stride, encontrada en un callejón llamado Dudfield's Yard. Pero apenas 1 hora después, a menos de 15 minutos caminando, apareció otro cadáver. El de Catherine Eddowes, en Midway Square. Su cuerpo había sido mutilado de forma aún más extrema. Era como si el asesino estuviera escalando su violencia. Y aún faltaba lo peor. El 9 de noviembre de 1888 ocurrió el crimen que marcaría para siempre la historia del caso. En una pequeña habitación de Miller's Court fue encontrada Mary Jane Kelly. La escena era tan brutal que incluso los investigadores experimentados quedaron impactados. Era el asesinato más violento de todos, y después de ese día,
el asesino desapareció. Nunca volvió a atacar, nunca fue capturado y nunca se supo quién era. Mientras reviso los archivos antiguos de este caso, algo queda claro. La policía victoriana estaba completamente superada. En 1888 no existía el ADN ni la criminología moderna. Los detectives dependían de testimonios, rumores y pistas fragmentadas. Aún así, hubo momentos en los que parecieron estar muy cerca. Uno de los más inquietantes ocurrió la noche de la doble muerte. Después del asesinato de Catherine Eddowes, la policía encontró algo extraño: un pedazo del delantal de la víctima. Había sido dejado en una escalera de Galston Street. Pero eso no era todo. Sobre la pared había un mensaje escrito con tiza, un grafiti que decía algo parecido a: los judíos no son los hombres que serán culpados por nada. La frase generó miedo inmediato. El East End estaba lleno de tensiones sociales y antisemitismo. El jefe de la policía ordenó borrar el mensaje antes del amanecer para evitar disturbios. Y así, una posible pista del asesino desapareció para siempre. Pero el caso estaba lejos de terminar. Poco después, la policía comenzó a recibir cartas, cientos de ellas. Algunas parecían burlarse de los investigadores. En una de estas cartas apareció por primera vez un nombre que pasaría a la historia. El remitente firmaba como Jack the Ripper, Jack el Destripador. Otra carta, conocida como la From Hell, fue enviada a un líder comunitario llamado George Lusk. Dentro del paquete había algo aterrador: medio riñón humano. El remitente afirmaba haber comido la otra mitad. Nunca se pudo probar si la carta era real o una macabra broma. Durante más de un siglo, investigadores e historiadores han intentado descubrir quién fue Jack el Destripador. Y las teorías son muchas. Una de las más aceptadas es que el asesino vivía en Whitechapel. Los crímenes ocurrieron en un área muy pequeña y siempre durante la madrugada. Eso sugiere que conocía perfectamente las calles y los callejones del barrio. Otra teoría apuntaba a un hombre llamado Aaron Koźmiński, un inmigrante polaco que vivía en el East End y que fue sospechoso para la policía de la época. Algunos investigadores modernos creen que podría haber sido el asesino, aunque las pruebas siguen siendo debatidas. Otros sospechosos incluyen médicos, carniceros, incluso aristócratas. Pero ninguno pudo ser vinculado de forma definitiva a los crímenes. La realidad es que, con las pruebas disponibles, nadie pudo demostrar quién era Jack el Destripador. Cierro lentamente el expediente. Han pasado más de 130 años desde aquellas noches de terror en Whitechapel. La ciudad cambió. Las calles cambiaron. Pero el misterio sigue intacto. ¿Fue un asesino solitario que desapareció entre la multitud? ¿Un hombre común que logró escapar de la historia? ¿O alguien que nunca fue sospechoso? Tal vez algún día descubramos la verdad, pero por ahora, este caso seguirá archivado en mi biblioteca del misterio, y yo seguiré investigando.